sesión de una vez. Ya la estamos grabando. La dinámica entonces es muy sencilla. Los que quieran poner su cámara y quieran como que los demás pues ver como el rostro humano y como sentirnos un poquito más cálidamente humanas en medio de esta distancia, pues lo pueden hacer, lo pueden activar. Los que no, pues no hay problema. Pero sí es una invitación es al asunto de los micrófonos. Cuando entremos, silenciarlo. Cuando voy a preguntar, activo micrófono. Eh, Voy a hacer el llamado a lista. En este momento tenemos 27 personas. Entonces, hacemos el llamado a lista como para dejarlo como registrado. Y paso, digamos, a contarles un poco de qué trata, de qué va el curso, cuál es el resultado de aprendizaje que se pretende y pues particularmente como cuáles van a ser como esas corresponsabilidades y cuál es como mi función ahí en medio de todo esta dinámica. Entonces, lo primero es el asunto de la llamada lista. Entonces, Mayra Alejandra Ayala, ¿está? Entonces, activa micrófono y dice sí, no. Entonces, si no, no, no. Bueno. María Alejandra Benítez. Presente, profe. Ok, gracias. Diana Bermúdez. Presente, profe. Gracias. Mayra Bonilla. Presente, profe. Aquí estoy. Gracias. María Camila Calero. Presente. Gracias. Valentina Collazos. Presente, profe. Gracias. Andrés Felipe Chavarría. Presente, profe. Gracias. Mónica Enríquez. Presente. Hola, gracias. Carol Gamboa. Presente, profesor. Gracias. María Camila García. Presente. Hola, gracias. Yorlais Giraldo. Presente. Gracias. David González Toro. Presente, profe. Vale. Mayra Alejandra Ledesma. Presente, profe. Gracias. Ana María López. Ana María. Ok, Ana María. Camilo. Profe, ¿Sí? profe, perdón, es que Alejandra ya la está tratando de ingresar, pero le aparece que como se queda como cargando, entonces pues está intentando ingresar. Alejandra Ayala. Ok. Intentando. Vamos a ver si lo logra. Ojalá. Buenas tardes, profe. Buenas tardes Hola. para todos. Buenas tardes. Entonces, Ana María Vaca ya llegó, ¿no? Bueno, Camilo Esteban Lozano. Presente, profe. Vale, hola. John Andri. Hola, profe. Buenas tardes. Qué gusto verlo, escucharlo. Sí, se escucha súper lejos, pero por ahí te escuchamos. Vale, bienvenido. María Camila Miranda. Presente, profe. Dale. Ingrid Mosquera. Presente, profe. Perfecto. Daniela Orozco. Presente, profe. Vale. Lady Quiñones. Parece que no. Listo. Elkin Riascos. Presente, profe. Vale. Bienvenido. Natalia Salazar. Ok. Natalia Sepúlveda. Buenas tardes, profe. Presente. Gracias. Buenas tardes, Sofía Silva. Yo aquí. ¡Ey! La carita. Me extrañaron, ¿no? María Camila Suárez. Presente. Vale.
Andrea Vidal. Presente. Hola. Sebastián Villa. Presente, profe. Hola. Valentina Yepes. Aquí presente. Hola. Y Tatiana Zambrano. Hola, presente. Hola. Bueno, ¿alguno me Hola, profe, faltó? acaba de llegar. Ah, listo, Alejandra Alejandra. Ayala. Hola, Alejandra, listo. Eh, Luis Esteban, por acá no te vi, Sí, pero profe, tú aquí sabes. estoy. Sí, sí, pero digo en la lista. Entonces te agrego, ¿estás en ese proceso, en ese trámite? Sí, lo que pasa es que como yo soy por la beca, me toca esperar hasta Ah, que se dé listo. el mes. Dale, dale, listo. Está bien, está bien. Profe, Geraldine ¿Quién? García, yo apenas me pude matricular esta semana. Aristo, Geraldine García. Ujú. Listo. ¿Quién más falta? De los que de pronto están aquí, pero no los tengo en lista para tomarles la lista de que estuvieron el día de hoy. ¿Ya todos? Profe, me comuniqué con Ana María y me dijo que estaba sin internet. Ah, ok, 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 ok. Ana María. Ana María Vaca, entonces sin internet. Ok, sí, eso puede pasar, puede pasar. Profe, perdón, una preguntita. Lo que pasa es que pues aquí veo y pues no todos aparecían, digamos, en la lista del correo que usted envió. Entonces, de Ajá, acuerdo a esto fue que yo pude crear el chat pues, de grupo de la asignatura. ya. Me gustaría saber, de los que están aquí conectados, ¿quién falta por ser agregado al grupo de WhatsApp? Cami, yo falto. Ahí por el chat también mi número. Soy Natalia Sepúlveda. Y ya te acabé de agregar y también acabé de agregar a Lucho. Ah, dale, gracias. Ah, bueno. Sí, no, nos toca buscar mecanismos alternativos para mantener en contacto y que no sintamos que, pues estamos en más distanciamiento del que debemos estar. Entonces, lo importante es eso. Si los mecanismos, digamos, de contacto que tenemos son la lista de correos que me pasa Laura de los matriculados, con eso se hizo, más los que aparecen en el Moodle, también por allí, a esos correos también, digamos que se envían los datos de contacto. Entonces, importante que tengamos pues WhatsApp y que estemos revisando tanto nuestro USC, correo USC, como el personal que hayamos dado cuando nos matriculamos o cuando actualizamos, digamos, datos en la universidad, para mantenernos, digamos, en contacto. Entonces, lo más importante es que los caminos de comunicación estén bien, digamos, eh, generados, ¿vale? Que eso es muy importante. Es muy importante. Espera un momento. Bueno, mi amor, ven que estoy en clase, papi. Bueno, entonces, excúsenme que les suene la galleta. Perdón. Bueno, entonces volvemos. ¿De qué va el curso? Digamos que también voy a silenciar mi micrófono y me como esta galleta que me da pena. Listo. Entonces, ¿de qué va el curso? El curso como tal, que ustedes están matriculando, piénselo como un curso que va a tomar un año. Es decir, es un curso que se continúa al siguiente semestre con un curso que se llama Estudio de Caso en Educación o en Educativo. Eso está con una intencionalidad y es que nos vamos a ocupar este semestre básicamente de todo lo que tiene que ver con problemáticas que emergen en el contexto de la educación. ¿Eso qué significa? Que vamos a afinar un tanto la mirada para que podamos detectar a tiempo, tempranamente, en escenarios tanto de universitarios, es decir, educación superior, como primera infancia y ciclos inferiores, digamos, de educación. ¿Vale?
Entonces nos vamos a ocupar básicamente del campo educativo. Vamos a aplicar todo lo que sabemos de psicología a ese campo educativo. Por lo tanto, nos vamos a ver relacionados con todo el proceso de evaluación y el siguiente semestre, el de caso como tal, es la intervención de ese caso. O sea, tomamos un caso, lo evaluamos y resultado de esa evaluación vamos a generar unas propuestas de intervención. En estas condiciones en las que nos encontramos actualmente, si bien el curso es teórico-práctico, digamos que ustedes, como estaba pensado, era que ustedes pudieran realizar ese ejercicio de aplicación de instrumentos, recolección de datos y demás, realmente nos corresponde hacer, digamos, unas maniobras. ¿En qué sentido? En que vamos a algunos de nosotros nos va a quedar mucho más fácil la aplicación de instrumentos porque tenemos el primito que vive con nosotros ahí o tenemos al tío que nos quiere hacer el favor. Obviamente aquí nos vamos a saltar todo el conducto ético o el asunto también que podríamos pensar es la reserva, digamos, de concertar llamadas, o sea, concertar la aplicación, digamos, de estos instrumentos donde si yo tengo un sujeto de, no sé, 10 años y lo puedo poner a otro grupo, entonces se concerta para realizarle la evaluación por esta vía. En esa línea, digamos que está pensado, digamos, el curso. Tiene también el ejercicio de que podamos entonces no repetir o no volver nuevamente como sobre los discursos que ustedes ya traen de educación 1 y educación 2, educativa 1, educativa 2. Y aquí digamos que quiero hacer como una pregunta para ustedes, me gustaría escucharlos antes de continuar, relacionado con cuáles fueron como esos aprendizajes, o sea, con qué aprendizajes llegan ustedes a este curso. ¿Qué cosas perciben ustedes que quisieran profundizar, que ustedes quisieran ampliar, ¿no? Que ustedes quisieran como, siento que me hace falta y poderlo entonces organizar el curso para que pueda dar cumplimiento también a esta dinámica. Entonces el curso está pensado es para que cada semana ustedes perciban que aprendieron algo, que tienen una herramienta más, que luego todas esas herramientas las vamos a aplicar, ¿bien? Pero antes de irnos allá, pues me gustaría escucharlos un poco. Yo voy a ir tomando apuntes en el chat que está para todos, para que nos quede como esa evidencia de cuáles son esas como logros, por decirlo así, como que yo aprendí esto, sé esto, pero no sé muy bien esto. Para yo saber con qué cuento, o sea, una manera de hacerlo podría haber sido una evaluación de base, saber como conocimientos generales de ustedes ahorita, pero pienso que uno sabe, uno mismo sabe qué tanto ha aprendido y también qué tanto necesita para afrontar lo que queda. Digamos que este es un curso como para último año de psicología, es decir, noveno y décimo semestre estaría aquí, digamos, esbozado. Por lo tanto, pues necesitamos casi que acompañarnos de la práctica. O sea, era un curso que estaba anclado a la práctica, anclado a que ustedes tomaran uno de sus casos de práctica y lo trajeran al curso. Es básicamente como en esa línea. Pues por esta situación de cambio que tenemos, pues vamos a que el resultado de aprendizaje se siga manteniendo pese al aislamiento, o sea, pese a estas condiciones. Entonces, número uno, me gustaría saber qué saben y qué no saben, ¿no? Como era esa lógica, sería como lo primero antes de que empecemos. ¿Qué saben y qué no saben? Y los escucho. Yo simplemente no voy a poner nombres ni nada, simplemente voy diciendo, bueno, ¿está claro esto? ¿No está claro esto? ¿Está claro esto? ¿No está claro esto? ¿Listo? Los escucho. Bueno, yo quiero hablar. Dale, Sofía. Pues inicialmente como la aplicación de instrumentos. Pues yo me siento como muy
bueno, ni siquiera básica, porque pues la verdad solo hemos trabajado el Waze, si no estoy mal. Ujú. Como en ese sentido, digámoslo así, como usted lo acabo de decir a inicio de, pues apenas empezamos, ¿no? Que está difícil trabajar con los niños, entonces digamos que un niño se debería de manejar como dinámicas, como juegos, Ujú. como instrumentos, bueno, no sé la palabra exacta, Ok, pero ok. eso, como la aplicación de instrumentos, porque pues uno ya tiene como claro de que listo, se sienta con el niño, empieza a hablar, es su nombre, no sé qué, pero en la aplicación de instrumentos para saber como que, ay, no tengo que hacerle el de, no sé, el de conocimiento, el de matemáticas, no sé, algo así, como uno saber qué se le va a aplicar y cómo aplicárselo. Ya. Ok, ok. Métodos de evaluación. Entonces, ¿qué aplicar y cómo aplicar? ¿Sí? Ok. ¿Qué más? Profe, yo, Hágale, hágale, dígame. una cosita. De pronto, usted nos decía algo como de que trabajar con niños o trabajar de pronto con personas, digamos que pues, yo veo este curso como si fuera aplicado a la educativa desde el ámbito escolar, ¿cierto? O sea, ¿me corrige esa duda? Eh, sí, o sea, realmente, si tú, por ejemplo, vámonos al escenario de cómo estaba construido antes de la pandemia. Era, como es un curso de noveno semestre, entonces tú ibas a hacer práctica en un escenario. Puede ser un escenario de clínica o de social o de educativa, ¿vale? Y seleccionabas uno de tus casos y lo traías al curso para que el discurso de la educación te fuera útil para ese caso. Entonces, no estaba supeditado a que como estoy, digamos, en el Mario Correa Rengifo haciendo práctica y estoy como psicólogo clínico allá, entonces no puedo mirar qué me podría aportar la educación a este caso en particular. Entonces lo poníamos en esa línea de que tú tenías tu caso de práctica y lo traías al curso para que todo lo que veíamos de teoría lo pudieras aplicar a tu caso. Entonces, aplicaría muy bien, por ejemplo, lo que es la psicoeducación, digamos, en ámbitos eh, como clínicos, es decir, porque un paciente no se adhiere al tratamiento. Entonces, ¿cómo desde la educación se puede favorecer la adherencia al tratamiento? No, es que el paciente no está, digamos, realizando eh, como todos los cuidados que uno sabría que le favorecerían la salud. Entonces, ¿qué de la educación tengo yo que me podría servir para trabajar con la familia de este paciente o con el mismo paciente o con la comunidad en general? Entonces, realmente es un curso que trae el saber de la psicología y lo aplica a todo lo que tiene que ver con el contexto eh, educativo. Así que es como tomar todo este discurso de la educación y leer con ese discurso de la educación eh, el caso que tú, digamos, hayas preseleccionado o que tengas como en mente de abordar. Ahorita, post pandemia, lo que tenemos es una intencionalidad clara y es que sepamos cómo evaluar o cómo darnos cuenta, por decirlo así, de que tenemos un problema que la educación puede resolver, ¿vale? Que el discurso de la psicología educativa podría resolver. Entonces es básicamente como a leer los casos con una óptica educativa, leer, digamos, mi relación con mis padres desde una óptica educativa, leer mi caso en particular desde esa óptica, va como en esa línea, como que todo el tiempo extraer todo lo que sabemos de educativa y aplicarlo a tu caso. Entonces se ha pensado, ¿no? Que pues tuviéramos dos momentos. Un momento en el que tú evalúas, entonces tú dices, bueno, yo ya sé qué tiene mi paciente, ahora, ¿cómo lo intervengo? Entonces, estudio de caso, que es el siguiente semestre, estaría dado para intervención propiamente dicho. O sea, ¿qué hacemos cuando sabemos qué pasa? Entonces aquí lo que vamos a hacer es
un tanto también de saber cuáles son esas como problemáticas frecuentes que nos vamos a encontrar, cómo podemos evaluarlas, es decir, cuándo aplicar qué y cómo hacerlo. Y una vez que tenemos eso, entonces, ¿cómo podríamos intervenir una situación con esas características? O sea, y fíjense que no estoy hablando de ocuparnos exclusivamente, digamos, del problema, sino que quisiera que me entendieran ahí un poco, es que la perspectiva que quisiera que tuviéramos en la medida de la evaluación es recordar mucho a la persona, recordar que no es tanto, digamos, el diagnóstico de lo que nos vamos a ocupar, sino de cómo este diagnóstico está afectando la vida de esta persona y su familia y demás. Entonces va en una perspectiva un tanto funcional eh, de cómo la enfermedad afecta, digamos, que la vida en general, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, número uno, es importante precisar que la invitación es a que en este curso vamos a reflexionar sobre diferentes problemáticas y cómo la educación nos puede dar una respuesta a esas problemáticas. Entonces, desde esa perspectiva, algunos de ustedes ya traen unos como preconocimientos, ¿no? Unos presaberes. Es importante en ese momento como hacerlos explícitos y como decir, bueno, yo siento que con mis conocimientos necesito fortalecer estos aspectos. Entonces, por ejemplo, la aplicación de instrumentos, métodos de evaluación, qué aplicar y cómo aplicarlo, es algo que el curso te puede ayudar. O sea, está pensado para que veamos mecanismos de evaluación, metodologías de evaluación, para dar cuenta de la situación de salud de una persona. ¿Bien? Ok, perfecto. Entonces, digamos, voy a poner, por ejemplo, esto, digamos que a mí me interesaría saber, por ejemplo, el momento indicado de cómo examinar cuál podría ser un posible caso en el cual la psicología educativa podría empezar a crear estrategias socioeducativas, por así decirlo, en las cuales voy a empezar a dar estrategias, es que no sé cómo explicarlo, a dar como soluciones, por así decirlo. Entonces sería aprender o empezar a reconocer cuáles son los momentos exactos en donde yo puedo utilizar la psicología educativa para la resolución de problemas, démoslo así. Ok. Igual ahí es reconocer en qué momento, los momentos exactos para la resolución de problemas, cuándo actúa la educación, ¿no? Esa sería como la intención, listo. Ok, ese también es algo que el curso les da. Ok, bien. ¿Qué más? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Qué diferencia tiene esta lectiva pues, de la educación a psicología educativa 1 y 2? Porque es que en la 1 nos enseñaron fue como estilos de aprendizaje y todo eso. En la 2, la profesora se enfocaba más como en el rol que tenía el psicólogo en los diferentes ámbitos académicos. Y en esta, o sea, ¿qué nos ofrece la materia en sí? Porque pues yo he sentido que hemos venido como girando en lo mismo, en esas tres cosas. Ok. Sí, pues hay que ver hasta dónde alcanzó, es decir, a llegar como el rol del psicólogo educativo. Digamos que aquí no es tanto precisarnos nosotros como el rol, sino que este es un curso, yo creería que a diferencia de las anteriores, estaría más en que el anterior era un asunto más teórico, ¿vale? Y digamos que en este curso como tal se buscaría más un asunto más práctico. Entonces, en esa línea de trabajo, la distinción entre teoría y práctica es el asunto de que, si bien tú podrías decir, bueno, el rol del psicólogo educativo es 2 puntos y cómo actuaría el psicólogo educativo y demás,
En esta lo que vamos a buscar es ocuparnos ya propiamente de casos reales, casos que te pueden llegar a tu consultorio y casos que tú vas a ocuparte no tanto desde el saber clínico solamente, sino que vas a traer el saber educativo para resolverlo, para hacerte cargo. Entonces aquí es un asunto que se va a resolver es en el recorrido, en que tú eh, dejes de estar en lo práctico, perdón, dejes de estar en lo teórico y empieces a pensar más en términos de cómo sería el proceso si tuvieras un caso, tuvieras que evaluarlo y tuvieras que intervenirlo. Entonces, el primer semestre como tal de aquí es básicamente como si fuéramos a decir, bueno, ¿qué fue lo que aprendieron en psicología educativa? O sea, aquí, este curso es como para, casi que tómenlo como si fuera la evaluación de psicología educativa. O sea, aquí es donde confluye todo lo que ustedes saben para aplicarlo a un caso. Nos ubicamos en un caso, que ese caso puede ser un individuo o un grupo como tal. Y en ese orden de ideas, si lo tomamos como una evaluación, entonces vamos a aprender a evaluar nosotros, a aplicar todo lo que hemos visto hasta que terminamos el semestre. Una vez que ya terminamos allí, entonces el siguiente semestre lo que vemos es intervención, cómo rehabilitamos, vamos a mirar las diferencias que existen entre la rehabilitación y el tratamiento. Cuando hablamos de tratamiento, cuando hablamos de rehabilitación, diferencias que pueden existir entre la evaluación psicológica, de la evaluación neuropsicológica. Es más como un asunto de precisión, pensaría yo, de ocuparnos también de temas que nos apasionen. Ejemplo, puede que, no, es que a mí me llama muchísimo la atención el autismo, no, a mí me gusta más los trastornos del aprendizaje, no, a mí me gusta más la ansiedad y los trastornos afectivos. Bueno, ¿puede la educación ante estos problemas que están, por lo menos los de ansiedad y los de autismo, ocuparse también la psicología educativa al respecto? Y entonces llegar a la conclusión de sí, pero no porque tu profesor te lo dice, sino porque tú has leído, has recorrido y tienes una posición respecto a cómo la educación te puede acobijar para afrontar ese problema. Entonces nos vamos a ocupar es principalmente de valorar muy bien los casos que vamos a ir revisando y ocupándonos también de poder compartir experiencias. Es decir, ustedes, por ejemplo, no sé si algunos empiezan práctica, si sea que telefónica, y quieren, digamos, que conversar y exponer, digamos, el caso y cómo la educación podría darle respuesta a este. Es más pensado así, ¿no? Más pensado desde el uno a uno, desde el casuística, desde que podamos reflexionar allí qué podemos aprender. Y algo bonito es que te vas a dar cuenta que muchas veces nos vamos a encontrar diciendo, hombre, no sabemos, no, espérate, lo pensamos. Eh, que es realmente lo más parecido a la práctica. Y ahí es donde viene como mi lugar. Y ahí es como algo que también quisiera como precisar, y es el rol que tengo yo es, hagan de cuenta que son ustedes y el aprendizaje, y mi lugar es como mediar ahí en esa relación entre ustedes y su aprendizaje. Entonces, algunos van a ser más incisivos que otros, porque de pronto tienen más claro, digamos, la información y tienen unas necesidades más puntuales. Podríamos trabajar por grupos con estas personas que tienen estas necesidades específicas. Es decir, nos reunimos de 2 a 4 para ir abordando objetivos de trabajo, objetivos de aprendizaje que queremos que todos logremos y construir. Entonces, no sé si se entiende un poco la diferencia que hay entre las anteriores educativas y la actual. Sí, profe, sino que pues también yo opino que sería chévere que por lo menos en esta materia viéramos, como tú hablabas ahorita, diferentes trastornos de aprendizaje o patologías, y hiciéramos, perdón, como ese ejercicio como de práctica de abordarlo,
porque si no, prácticamente lo que entendí es que el otro semestre vamos a ver prácticamente, o sea, casi que lo mismo. O sea, son 2 semestres para tocar básicamente lo mismo. Y así uno como estudiante no es que pierda tiempo, porque obviamente todas las materias son importantes, Ajá. sino que la universidad pudo haber fusionado las 2 materias y dejar una sola, por ejemplo. No sé si yo me hago entender con lo que quiero decir. Sí, 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 te haces entender. O sea, ahí el punto es que eh, cuando vamos a evaluar, supongamos que tú, no sé, te interesaste por algún trastorno de ansiedad, supongamos. Y este semestre ves cómo evalúas ese trastorno de ansiedad, ¿sí? Cómo das cuenta de él, cómo puedes garantizar que efectivamente ese es el diagnóstico. Porque una cosa es los métodos de evaluación y otra los métodos de diagnóstico. Entonces, una vez que precisas eso y decís, sí, ya estoy ante un caso que tiene este diagnóstico, el siguiente semestre se ocupa desde su intervención. Eh, y vamos a ver diferentes alternativas de intervención, estrategias de intervención. Eh, y entonces, por ejemplo, en este curso vamos a hablar de juego de roles. Vamos a hablar de, por ejemplo, con los niños, cuando van al parque y los observamos, cómo podemos dar cuenta de su desarrollo. No necesitas tener una prueba como para decir, ah, mira, está en este estado o en este otro. Es decir, brindar como diferentes metodologías de evaluación, distintas de pronto un poco a las que típicamente encontramos en las baterías de evaluación, eh, porque muchas veces vamos a laborar en lugares en los cuales no vamos a contar con instrumentos estandarizados. Entonces, ¿qué quiero como que quede como claro? Que el discurso de este semestre es que entiendas cómo se evalúa en educativa y cómo la educación te puede ayudar a resolver problemas, como que en qué momento la utilizo la educación, ¿vale? Pero a profundidad, cómo vamos a intervenir, lo vamos a ver el otro semestre. Porque no creo que nos den las 16 semanas para poderlo hacer al mismo tiempo. El modelo que les estoy presentando es muy similar al modelo, digamos, de una especialización en clínica. O sea, los seis semestres van a ser exclusivamente de evaluación y los siguientes 6 semestres de intervención. Entonces, todo lo que ves en cursos el siguiente semestre es pura intervención. Las selectivas que te ofrecen son en intervención. Entonces va como en esa línea, ¿no? Como tratar de, en la medida de lo posible, poder satisfacer una sed que todos tenemos de que podamos aprender. Y creo que ese es como Dale, profe, como el reto. gracias. ¿Sí? ¿Vale? ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Sí, ojalá que no se sienta como un llover sobre mojado. Creo que también por eso quería preguntarles un poco como por dónde estaba su saber, para no ser tampoco irrespetuoso, como que volverles a decir lo mismo y cosas así. ¿Qué más? Digamos que hasta aquí tenemos como evaluación, cuándo utilizar la educación para, para casos en particular. ¿Listo? ¿Qué más? Profe, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Profe, interesante, pues en semestres anteriores vimos algo de algunas de las teorías que No se se manejan. oye. ¿Aló? ¿Ahí me escuchan? Sí, ya mejor. Eso, ahí. Ah, bueno. Muchas gracias, Tatiana. El semestre pasado vimos algunas teorías, por ejemplo, el semestre pasado con la profe Luzora estuvimos viendo la psicología social educativa y otras teorías, pero no hemos enfatizado mucho en lo que decía ahorita la compañera en las psicopatologías que podrían afectar directamente la parte educativa. Entonces sería como interesante repasar, o sea, a pesar de que el semestre pasado las mencionamos en una presentación, pero quisiéramos de pronto saber más en la parte ya de tratamiento y rehabilitación, cómo tratar una discalculia, este tipo de patologías que podría uno encontrar.
pues, a la hora de una intervención psicoeducativa. Ok, o sea que, podríamos decirlo así como lo puse en el chat, enfatizar en psicopatologías que pueden afectar el aprendizaje, ¿sí? Sí, señor. Pero también, también reforzar desde la base teórica, de las diferentes teorías que hay en la psicología educativa. Ok, listo. Perfecto. ¿Quién más? Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Profe, también como de pronto métodos para, pues, para evaluar que nos permitan ser como más precisos a la hora de dar un diagnóstico. Métodos de evaluación más precisos para el diagnóstico. Ok, listo. ¿Qué más? Profe, ¿Sí? pues anteriormente ya lo había mencionado, pero yo siento que me falta como fortalecer un poco esa parte de la intervención. Digamos, una vez ya haber tenido un diagnóstico, digamos, cómo o qué debemos o qué podemos hacer con ese diagnóstico, digamos, como estrategias, digamos, para potenciar el aprendizaje o qué experiencias sociales podremos usar para potenciar el aprendizaje. Como esa parte de la intervención de estrategias que hacer cuando ya tenemos un caso, esa parte Ajá. yo siento que me falta un poco fortalecer. Ok, ok, listo, listo. Está bien. ¿Qué podemos hacer con el diagnóstico? Ok. Vale. Igual aquí, digamos que lo que podemos hacer es como dar algunas ideas y podemos profundizar en el estudio de caso en educativa, que es como donde aplicaríamos, o sea, donde nos focalizaríamos exclusivamente en lo que es intervención. Entonces, podríamos aquí esbozar algunas que ustedes puedan continuar. O de pronto compartirles las lecturas también de la de décimo, como para que las vayan conociendo y demás, y no sé, como que ir aprendiendo y de pronto cuando lleguemos allá, pues si hay algunas dudas podamos profundizar en algo más. Bueno, ¿qué más? Profe, también lo que mencionaba, pues para complementar lo que decía Carol, bueno, siempre hablamos de las patologías, pero también, no sé, me imagino y supongo que habrán estrategias o de pronto talleres o herramientas para potenciar a las personas para que tengan un mejor aprendizaje. De pronto, cómo aumentar las capacidades de memoria, de lectura, Teorías de también. eso, ese aspecto. O sea, no siempre pensando pues como en la psicopatología de que si usted no aprende es porque está enfermo, no, sino que también los sanos también tienen derecho a tener herramientas para poder ser mejores. Eso está chévere. Está chévere. Bien, ¿qué más? ¿Qué más sienten ustedes que están un poco con ansias de poder llevar a cabo, ¿no? De poder cumplir, que de pronto se tocó, pero hizo falta, que necesiten un poco más de comprensión allí? ¿Eso es todo? Pues sí, profe, yo creería que, bueno, hablo por mí.
Sí. Estoy bien hasta la parte, bueno, conozco la patología como tal, cómo la voy a identificar. Yo creo Ujú. que es que toda la mayoría pues estamos en ese sentido, ¿no? Pero digo que siempre nos queda faltando como esa manera, esas estrategias. O sea, veo al paciente en mi primera consulta y qué le voy a ofrecer en la segunda, en la tercera, en la cuarta. ¿Cómo voy a intervenir? ¿Qué estrategias utilizaré con él? O sea, eso es más que todo como lo más, pues, preocupante, que Ok. diríamos. Pero como tú dices que trabaja esa parte en el otro semestre. Pero igual sí como irla reforzando poco a poco, porque pues igual ahora eh, pues se va a estar haciendo prácticas y sea de manera virtual, pero sea como sea, yo creo que en algún momento se va a tener que implementar alguna estrategia o algo, y de pronto en eso estamos yo creo que bastante escasos, varios, Ok. o por lo menos hablo por mí. Sí, yo creo que varios están en esa misma línea, ¿no? Están como en esa misma idea. Están como en esa misma idea. Profe, ¿Sí? yo creo que también se podría profundizar un poco en la parte del aprendizaje en la enseñanza en la actualidad, ¿no? Pues con respecto a lo que está pasando, se podría profundizar un poco de cómo los estudiantes se están manejando, pues ahora que ya todo es como virtual, ya no es presencial y pues siempre hay un cambio, sí, hay un cambio. Entonces sería bueno como actualizarnos un poco de cómo se está manejando eso en los niños, en los adolescentes. Ok, ok, ok. Así que educación virtual, un poco profundizar ahí en eso. ¿Sí? Exacto, sí, profe. Vale, vale. Ok. Pues también porque tengo entendido que en los colegios se va a seguir Sí, también de manera virtual, ¿no? sí, Entonces va a sí. ser un proceso, pues a pesar de que ya se pasó prácticamente, estuvimos de manera virtual como que 4 meses, 5 meses, no sé, y va a seguir, ¿no? Entonces sería muy bueno saber eso. Sí, claro, claro. Ok, ok, bien. Quizás hasta de pronto podemos llegar a hacer algún trabajo práctico con ese tema, no sé, se me ocurre a mí. Ajá, sí, 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 sí. Sí, está, es una buena propuesta de trabajo con educación virtual. Totalmente de acuerdo. Otra pregunta que Sí, yo dale. tengo. Bueno, hablamos de psicopatología como tal en los niños, bueno, en la educación, pero digamos que en el lugar de práctica en el que yo voy a estar, por ejemplo, hay un proyecto de educación sexual, ¿ya? ¿Cómo yo voy a intervenir desde acá? O, bueno, intervenir no, o sea, yo no lo puedo hacer, sino que cómo, qué ofrecería yo, ¿sí me entiendes lo que quiere decir? En esa parte, de pronto que toque dar una charla, no sé, de educación sexual, o todo ese cuento también, Como las herramientas, Tati. algo así. Vale. Pues para que no lo hagamos tan específico en educación sexual, les propondría que miráramos psicoeducación, o sea, como herramientas generales, cosa que, pues, si por ejemplo alguno tiene que hacer una charla um, o una educación sexual para sordos o para ciegos, y porque está en el de ciegos y sordos la puede hacer, pero también el que está en otro lugar lo puede hacer, pero también sobre cualquier otro tema, sobre tomarse un medicamento, sobre etcétera. ¿Bien? Y por Como último, tema bueno, general. Ujú. sí, y por último también un proyecto sobre escuela familiar, ¿no? Que tiene que ver con padres de familia. Ahí también no solamente tocar sí, a la parte, digamos, de estudiantes, ¿no? Sino también Ujú. Sí, es a escuela de esos padres. padres. Ujú. Ajá, sí. Ok, ok, bien, bien. Ok. Eh, ¿Qué más? ¿Your likes? ¿O no? Bueno, no sé si hay alguien más. Bueno,
Ok, bueno, no, pues, o sea, hay cosas de aquí que si no tengo, digamos, contempladas en el proyecto, en el plan de curso, pero que podemos ajustar, de hecho, eh, como para que podamos dar cuenta de, sí, como de estos elementos. Ok, listo. Entonces, básicamente, ya todos, entonces, creo que estas es como las intencionalidades para el curso. Si alguno tiene algo más, es como su oportunidad. Que ya una vez que empecemos, ya, pues ya no podemos incluir algo más, ¿vale? Sería como dar seguimiento, digamos, al plan de curso. ¿Listo? Entonces, por favor, si alguno tiene algo que mencionar, de una vez es el momento para... Profe, yo. Listo, dale. Eh, bueno, no solo como el enfoque en los estudiantes, sino también cómo sería el trabajo con, pues, con los profesores que le enseñan a esos estudiantes que tienen problemáticas. Ok, listo. Sí. Ok. Ahí entonces quedaría así, más o menos, como la propuesta. Entonces tendríamos aplicación de instrumentos, qué evaluar, cómo evaluar, en qué momento, digamos, ingresa, digamos, la educación a actuar, que creo que esto es algo como transversal, o sea, lo vamos a tener, digamos, que a lo largo del curso. También profundizar en psicopatologías que pueden afectar el aprendizaje, reforzar bases teóricas desde diferentes perspectivas, métodos de evaluación más precisos para el diagnóstico, fortalecer la intervención, qué podemos hacer con el diagnóstico, nuevamente intervención, y para las personas normalitas, sanas, qué podemos hacer para mejorar su rendimiento. ¿Qué hacer en las sesiones? El aprendizaje y la enseñanza en la actualidad, la educación virtual en suma, herramientas psicoeducativas, escuela de padres y trabajo con profesores que tienen estas problemáticas. Bueno, si esto me toca organizarlo, como reformularlo para que tenga como cumplimiento, entonces vamos a poner en primera instancia, digamos, lo que... Vamos a empezar con algunas como precisiones, ¿sí? Precisiones en términos de que nosotros como psicólogos, nosotros cuando llegamos a revisar cualquier persona, digamos que en nuestra primera sesión, la voz que escuchamos en una llamada, etcétera, para nosotros es muy importante, digamos, precisar no solamente, como ustedes ya saben, pues el motivo de consulta, sino que la mirada que vamos a tratar de tener es una mirada que se va a focalizar y aquí voy a compartir pantalla con ustedes. Y voy a utilizar pues la pizarra. Me dicen si todos la pueden ver la pizarra, ¿vale? Señor. Listo. Profe. Sí. Ah, bueno, no, pensé que era que alguna inquietud o algo. Entonces, básicamente lo que nosotros estamos indicando es que tenemos un continuo, ¿vale? Que lo vamos a trazar de esta manera. Ese continuo básicamente se va a componer en especial de que nosotros cuando establecemos un proceso de evaluación, que es donde estamos nosotros situados, nosotros debemos entender que este proceso de evaluación es un proceso que va a oscilar entre
2 puntos. ¿Cuáles son esos 2 puntos? Básicamente, tenemos lo que llamaríamos la normalidad y lo que llamaríamos entonces, en contraposición, la anormalidad. Siempre la labor, digamos, del psicólogo, ¿no?, es tratar de establecer en qué punto de este continuo se encuentra la persona. Y aquí es importante tener presente que esto se repite sesión a sesión. Es decir, casi que nosotros vamos a tener siempre en cuenta que esta normalidad y anormalidad va a ser, cada línea va a ser cada una de las sesiones que nosotros nos vamos a encontrar. Y para nosotros tomar la decisión de si está en la normalidad o en la normalidad, nosotros nos valemos de unos recursos. Esos recursos de los que nos valemos normalmente son la observación y la escucha. Principalmente nosotros nos valemos, digamos, de estas 2 herramientas para nosotros dar cuenta de este proceso de normalidad y anormalidad. Ahora, ¿en qué métodos de diagnóstico complementarían este proceso? Nosotros diríamos, claro, entendemos que podemos utilizar instrumentos de evaluación, ¿cierto? Y lo interesante de esto es que nosotros también podemos decir que si en la sesión 1 para nosotros está en la normalidad, no necesariamente en la sesión 2 va a estar en la normalidad. Y tampoco en la sesión 4. Entonces, cuando ahorita digamos que ustedes decían, bueno, yo, ¿qué voy a hacer, digamos, a lo largo del proceso de trabajo con una persona? Yo no solamente voy a estar evaluando a la persona, yo no solamente voy a estar enfocándome en el estado de normalidad en el que se encuentra, sino que también voy a tener que evaluar el resultado de mi intervención. Entonces uno hay que, ¿cómo así, profe, que vamos a hablar de intervención? Entonces, aquí vamos a introducir un elemento importante que es que nosotros cuando hacemos evaluaciones, nosotros lo que estamos tratando de hacer es una evaluación interventiva. Es decir, que mientras estamos evaluando, al mismo tiempo nosotros nos estamos fijando en cuáles son los recursos que necesitamos para la intervención. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí bien? ¿O tienen alguna inquietud? Bien, profe. Ok. Sí, profe, está bien. Bien. Entonces, digamos que no hemos dicho nada nuevo. O sea, hasta el momento estamos diciendo, nos valemos de la observación, de la escucha y de estrategias complementarias de evaluación para poder establecer un diagnóstico. Es decir, el diagnóstico es normal, anormal. Fíjense que es muy diferente el proceso de la metodología de evaluación a la metodología de diagnóstico. Entonces, la metodología de evaluación sería el uso de todas estas estrategias de evaluación, instrumentos complementarios como test, pero también el uso de nosotros, nuestra capacidad de observación y de escucha, para dar cuenta entonces de unas evidencias, de unos datos. Con base en esos datos, entonces nosotros vamos a ir a las estrategias de diagnóstico. Y esas estrategias de diagnóstico se basan en un manual, que es el manual del DSM. Entonces, yo tengo un conjunto de datos fruto o resultado de mi proceso de utilizar métodos de evaluación. Yo utilizo todos mis métodos de evaluación, que los vamos a detallar, ¿vale? Los vamos a precisar. Pero quiero que se queden es con la idea como el proceso general. Entonces, nosotros utilizamos estos métodos de evaluación y con esos métodos de evaluación vamos a obtener unos datos o unas evidencias. Con base en esos datos y esas evidencias, nosotros vamos a tomar una decisión. Esa decisión la vamos a tomar en función de los métodos de diagnóstico. Los métodos de diagnóstico se utilizan con base en el DSM
O el CIE-10, donde digamos ustedes estén laborando, les van a decir, mira, nosotros utilizamos el CIE-10, no, estamos utilizando el DSM. En cualquiera de las dos grandes clasificaciones nos dicen cuáles son esos datos o insumos que cumple el paciente para un diagnóstico particular. ¿Bien? Y hasta aquí entonces estábamos precisando que sesión a sesión yo todo el tiempo estoy en un proceso de evaluación y también en un proceso de intervención. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta entender en el proceso de intervención? En el proceso de intervención nosotros tenemos que descubrir cuáles son los recursos o los obstáculos. Casi que la pregunta que yo tendría que hacerme es ¿cuáles son las causas, ¿vale? Las causas por las cuales considero, ¿vale? Supongamos que yo dije que estaba en la normalidad en la sesión 1. ¿Cuáles son mis evidencias? Evidencia 1, evidencia 2, evidencia 3, evidencia 4, por las cuales yo considero que se encuentra en la normalidad. Pero ¿qué pasaría si está en la normalidad? Entonces, ¿cuáles son, y va igualito, cuáles son las evidencias que hacen que yo considere que esté en la normalidad? Aplica para ambos extremos del continuo. A este continuo podríamos llamarle salud. Entonces, tanto física como mental, nosotros nos ocupamos de la salud mental, sí, pero pues para la Organización Mundial de la Salud no se divide, es un monismo, es una sola unidad. Entonces, si nosotros tenemos estas evidencias, ¿vale? Estas evidencias, la pregunta lógica que viene a continuación es, bueno, cuando yo observo esta anormalidad, ¿vale? Supongamos que habla de una forma que es considerada normal, o tiene esta idea que es considerada normal, o está hablando de esta forma como que tiene alucinaciones, bueno, cuestiones de otra índole, nosotros consideraríamos que es anormal. La pregunta entonces sería, ¿en qué condiciones, ¿vale? ¿En qué condiciones esa condición desaparece? Es decir, me di cuenta en el proceso de evaluación que cuando yo le pido que cierre los ojos y respire profundo, se le facilita hablar de ese tema en particular. O me doy cuenta en mi proceso de evaluación que existe una causa, ¿vale? Una causa que está generando esta condición. Entonces, hasta aquí, ¿qué estamos diciendo? Número 1, que mi proceso de evaluación es un proceso continuo, no termina nunca, ¿vale? No termina nunca, por eso se llama impresión diagnóstica, porque es una impresión que puede cambiar con el tiempo. Es decir, yo puedo tener un diagnóstico en la sesión 1 y terminar teniendo un diagnóstico diferente en la sesión 5 o en la sesión 2. Puedo cambiar de diagnóstico. ¿Y por qué cambio de diagnóstico? Porque en la medida en que voy realizando el proceso de evaluación, voy encontrando mejores evidencias para ubicarme en un lado o en el otro del continuo. Por lo tanto, mi labor como psicólogo en este proceso evaluativo, pues está, en primer lugar, en poder establecer si estamos ante la normalidad o la anormalidad y cuáles son las evidencias que he recolectado en el proceso de evaluación para tomar la decisión de que esté en la normalidad o tomar la decisión de que está en la anormalidad. Una vez que yo ya he hecho eso, lo siguiente que tengo que preguntarme es cuáles dentro del proceso de evaluación que yo estuve realizando, me di cuenta que cuando yo hago esto, el efecto que tiene que yo le pida que lo haga de esta forma, le va mejor que cuando le pido que lo haga de esta otra forma. Entonces tengo diferentes formas mías de intervenir, de hablar. Me doy cuenta que cuando subo la voz, el resultado es que aparecen dificultades, pero cuando mi tono de voz, mi mirada es mucho más cálida, cambian, digamos, las relaciones que se establecen con el otro. Yo tengo que notar eso.
¿Por qué? Porque ustedes dicen, ¿cómo intervengo? ¿No? ¿Cómo puedo yo hacer algo por el otro? Bueno, la primera pista está en con qué te encontraste, qué tienes delante. Antes de ponerse a uno a la interpretación, ¿no? A ir como a la mente, es estar más presente, más, ¿qué es lo que estoy notando? ¿Qué es lo que me consta? ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Qué es lo que estoy escuchando? Y eso lo registro. Entonces, ustedes con sus pacientes, la primera recomendación es tener una libreta o tener algo en lo cual ustedes puedan tomar apuntes, registrar lo que les surge. Luego piensan por qué les surgió, me cae mal, me cae gordo, no le entendí, me parece que es gay o lo que sea, lo que se les venga así, sin mucho preámbulo, sin mucha mente. Constatan lo que tienen, que eso finalmente va a estar en últimas terminando en unas evidencias. Y unas evidencias fruto de una intervención que ustedes realizan. Es decir, la intervención se da en la medida en que ustedes hablan, que ustedes preguntan, que ustedes se quedan en silencio. El silencio también es una forma de intervenir, bueno, ¿me estás escuchando o no te parece importante lo que estoy diciendo? Entonces el asunto es cómo nosotros, en este proceso de evaluación, recolectamos evidencias y sobre todo nos damos cuenta de mi actuar en el proceso de evaluación. Entonces, cuando yo hago esto, el otro hace esto. En esa línea de trabajo, mi invitación es a que este conjunto de evidencias, evidencia 1, pues entonces yo pienso inmediatamente en cuál es la causa de esa evidencia 1. Es decir, hay una razón por la cual se está presentando este dato, esta evidencia, eso no sucede de la nada. Y entonces aquí es simplemente hacer un paréntesis y recordar los discursos de las anteriores profesores y lecturas y demás. Cuando vemos un sujeto, ¿vale? Nosotros estamos viendo un sujeto que está en un organismo, que está en un cuerpo, que está vivo. Y como está en un cuerpo que está vivo, está sujeto a unas leyes. No solamente la ley de la gravedad, está también sujeto a la ley de la selección natural. Es decir, es un cuerpo que se está adaptando a su entorno y por lo tanto el comportamiento tiene una causa también de adaptación. En esa medida, gracias, en esa medida, el hecho de que ustedes encuentren unas evidencias, las encuentran como resultado del proceso de adaptación de la persona a su entorno, ¿vale? Y eso es muy importante porque a veces se nos olvida preguntar por el entorno, o sea, nos focalizamos en el comportamiento de la persona como si ese comportamiento sucediera de la nada, sucediera porque sí. Y entonces aquí es importante un número 1, que ustedes están encontrando unos hallazgos que los invitan hacia un lado o hacia el otro, hacia la normalidad o a la normalidad. Pero esos datos que están encontrando están sucediendo en unos momentos muy particulares. Es decir, ¿cuándo escuchas esas voces? ¿Cuándo empiezas a tartamudear? ¿Cuándo te distraes? ¿Cuándo tienen unos momentos muy específicos en los cuales se dan y para el sujeto tienen toda una carga adaptativa? Es decir, el que miente, ¿vale? Es la forma, o sea, tiene sentido en su contexto, tiene sentido en su medio ambiente. Le ha permitido sobrevivir, subsistir, sobrellevar lo que sea que esté viviendo. Entonces, punto número 1, recordar que esas evidencias que ustedes están recolectando tienen una causa, o sea, tienen un papel, una función. O sea, casi que la pregunta aquí no es tanto por qué, la pregunta aquí es ¿para qué? ¿Para qué tartamudea? ¿Para qué miente? ¿Para qué se distrae? O sea, ¿qué gana con esto? ¿Vale? Que en términos de economía, entre la negociación organismo-ambiente, siempre hay una ganancia para el organismo. O sea, el comportamiento se sostiene en tanto hay una ganancia. En tanto representa para el sujeto una ganancia, que puede que en el momento no esté muy claro por qué, pero siempre vamos a irnos con esa hipótesis, con esa idea de cuál es la razón, el para qué
se está realizando ese comportamiento. Por ejemplo, nosotros decimos, yo quiero tener más disciplina, no sé, quiero ser más disciplinado. Entonces van donde el psicólogo a ser más disciplinados. Psicólogo, psicóloga, ayúdame a ser más disciplinado. Psicólogo, ayúdame a tener más memoria, más velocidad de lectura. Ayúdame. El asunto no es tanto ¿para qué quieres tener más memoria? ¿O para qué quieres tener más disciplina? Es que quiero un mejor trabajo. Ok. Entonces, ese es tu objetivo. Para eso es para donde te vas a direccionar. Entonces, muchas veces nosotros nos corresponde como psicólogos no solamente listar, digamos que, cuáles son esas evidencias. Cuando me refiero a evidencias, me estoy refiriendo a conductas, ¿vale? Conductas, que nos llevan a indicar que la persona está en un lado o en el otro. 1. Y 2, que esas conductas tienen un para qué, tienen un papel en el comportamiento, ¿vale? Y en ese orden de ideas, mi papel sería entonces preguntarme por cuál es la causa de esa conducta, ¿no? Porque el conjunto de conductas me están llevando entonces a que yo me dé cuenta de que ese comportamiento es normal o ese comportamiento es anormal. Entonces, desde esa perspectiva, número 1 es recordar que tenemos desde la primera sesión una recolección de datos que hacer, una recolección de conductas que encontrar. ¿Vale? Número 2, que esas conductas tienen un para qué, una función para el sujeto. ¿Bien? Y número 3, que muchas veces cuando volvemos a preguntar sobre ese para qué, nos van a permitir saber cuáles van a ser nuestros objetivos terapéuticos. Es decir, si yo sé que la causa de esa conducta es que tiene una madre que no lo escucha, pues mi objetivo terapéutico no es tanto el paciente, sino voy a buscar una cita con la madre para mirar por qué no lo escucha. ¿Bien? También qué gana con esa no escucha. Ese tipo de elementos son los que me empiezan a mí a direccionar hacia dónde nos vamos a ir orientando. ¿Listo? Y desde esa perspectiva, entonces, vamos a encontrarnos con que saber cuál es la causa o la etiología es la que nos permite a nosotros entonces saber qué vamos a hacer la siguiente sesión. Ejemplo, supongamos que en la primera sesión yo me di cuenta de las conductas, pero no de las causas. Entonces, la siguiente sesión me voy a ocupar de las causas. Y la tercera sesión, entonces, si me di cuenta de las causas, pero hubo alguna causa que no me quedó muy clara, pues voy en la siguiente sesión a tratar de aclararla. ¿Bien? Entonces, miren cómo va a depender de qué tanto yo pueda avanzar con mi paciente, qué voy a hacer en cada una de las sesiones. ¿Por qué? Porque a veces creemos que solo evalué y no intervení. No, cuando nosotros estamos evaluando, o sea, estamos ante el otro con un asombro, como que escuchándolo así atentamente, mirándolo y escuchándolo y preguntándole y diciéndole, pero no me queda claro esto. ¿Cómo así? O sea, pero sí te estás escuchando lo que dijiste. Solo con yo estar atento porque me interesa saber muy bien el mundo del otro, yo ya estoy haciendo un proceso interventivo. Porque en la medida en la que el otro empieza a tener mucho más claras sus conductas, sus causas, y en lo que necesita apoyo, pues está el psicólogo para decir, mira, podemos hacer estas estrategias para que puedas hablar con tu mamá, supongamos. Pues vamos a tener, digamos, una ruta terapéutica, ¿no? Una ruta que está todo el tiempo anclada en la evaluación y la intervención. Porque yo me voy dando cuenta de qué forma es que le sirve a él que yo lo intervenga. O sea, por ejemplo, me doy cuenta que a nivel visual funciona muy bien. Yo le presento fotografías y me entiende, pero a nivel auditivo le pongo una canción o le hablo y no me entiende. Entonces sé cuál puede ser la modalidad sensorial por la que puedo intervenir mejor.
Me doy cuenta entonces y puedo ir explorando entonces, si en la sesión 1 exploré una modalidad, en la sesión 2 puedo explorar otra modalidad, probar diferentes alternativas. Lo bonito del asunto de la psicología es que no está nada escrito. Y en ese sentido, pues existe la posibilidad de que ustedes puedan crear a partir de lo que van encontrando. Es decir, yo me encuentro un caso que me parece muy particular, voy a buscarlo en la literatura y resulta que no hay casos similares. Entonces, me toca llevar este caso, adelantar este caso. Entonces, vamos a mirar diferentes causas que pueden estar generando X conductas, ¿vale? De la primera que nos vamos a ocupar, entonces, no sé, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta, inquietud? ¿Quedó clara, o sea, el mensaje? Lo que quiero que les quede claro, o lo que quería que les quedara claro, y quiero que me evalúen eso, si quedó claro, es cuando ustedes están ante una persona y la van a evaluar, ustedes están haciendo evaluación e intervención. Es una evaluación interventiva. Están evaluando para saber cómo lo van a intervenir. Están evaluando para conocer qué van a hacer. ¿Cuál es la causa que está generando esa conducta y ese comportamiento en general que lo ubica en un lugar o en otro? Bien, luego nos vamos a ocupar de esos métodos de evaluación para poder recolectar mejores evidencias y demás, pero la idea global quedó clara. Sí, profe. Sí, profe. Sí, señor. Ok, ok. Listo. Entonces vamos al segundo momento. Vamos a mirar voy a borrar. Listo. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es mirar una perspectiva que vamos a encontrar muy frecuentemente en escenarios educativos, ¿vale? Entonces, esa perspectiva que vamos a encontrar muy frecuentemente en escenarios educativos es la perspectiva histórico-cultural, la teoría histórico-cultural. ¿Por qué vamos a hablar de la teoría histórico-cultural como un eje, como central, digamos, dentro del curso? Primero porque es una teoría que nos da respuestas, o sea, que nos permite más fácilmente pasar a la intervención y sobre todo no está condicionada al asunto de tener una herramienta de evaluación, o sea, un instrumento de evaluación como tal para poder dar cuenta de ella. Entonces, esta teoría como tal, esta teoría histórico-cultural, dentro de sus alternativas, ¿no? Tiene, como para que lo tengamos en cuenta, realmente el principal expositor de esta teoría es Vygotsky. Yo no voy a volver, digamos que sobre las ideas vygotskianas, sino que vamos a tomar una continuación que hace el padre de la neuropsicología para esta teoría. Entonces aquí vamos a precisar dos cosas. Número uno, para la teoría histórico-cultural, todas las conductas, o sea, todo lo que habíamos hablado anteriormente, sucede por el intercambio que se da entre un experto, ¿vale? Y un individuo, un sujeto no experto. Ese intercambio que se da entre uno y otro, básicamente es una formación de la conducta. Es decir, todo lo que sucede a nivel interior, o sea, lo que ustedes piensan, la forma en que ustedes hablan, cuando ustedes piensan en Totoro, por ejemplo, se les viene Totoro claramente, o se les viene cosas difusas de Totoro, o Totoro es un manga, un anime muy viejito de la época
tenía como 3 años, o no sé, cualquier cosa, una mujer, un hombre, lo que sea, cuando ustedes piensan en un concepto, ¿vale? Pues tiene un origen exterior, tiene un origen en la historia cultural de el grupo familiar que ha rodeado a esa persona. ¿Eso qué nos indica? Nos indica que lo que vemos en la conducta y como comportamiento es resultado de las interacciones que ha tenido este sujeto, ¿bien?, con su entorno. Y digamos, uno diría, bueno, pero eso no es nada nuevo, o sea, nosotros ya eso lo sabemos. Pero entonces aquí lo que queremos precisar es la forma en cómo se forma ese concepto, ¿bien? Es decir, cómo nosotros nos apropiamos de una idea, de una acción, como puede ser un comportamiento cualquiera. Entonces, desde esa perspectiva, vamos a precisar entonces que una de las posibles causas, ¿listo? Una de las posibles causas de que se esté dando esta conducta en un sujeto puede deberse, ¿vale?, a una interacción que se va a dar entre un sujeto no experto y un sujeto experto. Hasta ahí creo que no hay nada nuevo. Ahora, en términos técnicos, a ese intercambio le llamaríamos entre sujetos, entre psiques, entonces se le va a denominar a eso interpsíquico, ¿no? Entonces aquí, pues vamos a colocar aquí, interpsíquico, ¿cierto? ¿Qué es lo interpsíquico? Entre psique. Y luego se va a dar entonces un proceso intrapsíquico, que es asimilar la experiencia histórico-cultural. Entonces aquí empiezan a aparecer como unas especies de pistas, porque resulta entonces que la psique para el histórico-cultural realmente es un compendio o un conjunto de historia y cultura. Es decir, reduciríamos, por decirlo así, la conducta, ¿vale?, a historia y cultura. Y dentro de la cultura estaría todo lo que es afecto, todo lo que es vínculo, ¿vale? Todo esto estaría metido ahí, historia y cultura. Como una capa, como una segunda capa, una segunda piel que me rodea. Todo esto sería experiencia, ¿no? Experiencia histórica y cultural. Entonces, cuando nosotros encontramos una conducta, nosotros lo que estamos evaluando es qué tanto esa conducta se parece a la experiencia histórico-cultural para la edad que él tiene, o para el cargo que él va, o para el estudiante de un grado en particular. Supongamos que para el grado de 9º yo tengo que funciones trigonométricas, por poner un ejemplo. Y resulta que no lo logra. Entonces se convierte en un aspecto, una evidencia de que no se exhibe una conducta que se espera para ese nivel histórico-cultural que debería de tener. Va en esa línea, ¿sí? Ahora, este elemento histórico-cultural no significa entonces que no haya biología, que no haya actividad cerebral, actividad neuronal, que no haya sinapsis. ¿Por qué? Porque lo que estamos nosotros aquí mencionando es que, si bien esto lo plantea Vygotsky, esa es su tesis principal, ¿no?, de que el desarrollo psicológico es de lo social, de lo histórico, de lo cultural, a lo individual, y por lo tanto, lo estaba escuchando Alexander Luria, y Luria es el papá de la neuropsicología. Entonces, ¿qué plantea Alexander Luria a todo esto? Él va a empezar a decir que realmente tenemos una relación entre los elementos histórico-culturales, es decir,
lo psicológico, la función psicológica, como puede ser la atención, la memoria, el lenguaje, ¿vale? La lectura, todo eso, como funciones psicológicas. Entonces recordemos lo que habíamos dicho en un primer momento. Como función significa que yo me adapto a un entorno. Por lo tanto, la atención es una manera de hacerme cargo del entorno. Es una forma de gestionar la vida. Es una forma de relacionarme con el entorno, ¿vale? Por lo tanto, hay cosas que nosotros vamos a olvidar. Entonces, mi memoria es selectiva y puede olvidar ciertas cosas para mantener la estabilidad organísmica y demás, pero luego hablamos de eso. En este momento lo que quiero señalarles es que cada función cognitiva, ¿vale? Cada función psicológica, pues en últimas es una manera de adaptarnos al entorno, una forma en la cual yo he asimilado cómo me han educado, cómo me han enseñado un otro experto a prestarle atención al mundo. Entonces, si mi padre es un desatento que nunca me dice, ve, pues préstame atención, mírame, 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 y me deja completamente libre, sin ningún tipo de norma, sin ningún tipo de regla, sin ningún tipo de hábito, entonces mi función de atención, que se forma en la interacción con el otro, pues va a estar débil, va a estar limitada a esa experiencia que se ha tenido, ¿vale? Entonces, volviendo nuevamente a señalar la actividad cerebral, Luria decía muy bien, si la función tiene esta característica de adaptación, de ser el resultado de una historia cultural del individuo, eso, cuando yo observo los casos de heridos de guerra, me doy cuenta que cuando los soldados se lesionan alguna parte del cerebro, alguna región del cerebro, las funciones cambian, la atención cambia, el lenguaje cambia, el pensamiento cambia. Por lo tanto, debe haber perdón, una relación entre el cerebro y la función. Y entonces aquí con esto estamos diciendo cómo le denomina ese puente entre la actividad cerebral y la función cognitiva. Es decir, cómo se organizan, la pregunta de Luria es, ¿cómo se organizan las funciones psicológicas en el cerebro? Porque deben estar organizadas de alguna manera, ¿vale? Y desde esta perspectiva, entonces, Alexander Luria plantea el concepto de factor. Ese concepto de factor es el puente entre la actividad cerebral y la función psicológica. Por lo tanto, es una de las primeras causas a considerar cuando ustedes están explorando conductas. Esta conducta es anormal, se puede deber a una causa como es una debilidad en la participación de ese factor que tiene que ver con esa función. ¿Me siguen? ¿Sí? Profe, ¿podrías por favor repetir el concepto de factor? ¿Puente entre qué, perdón? Es que en ese momento se me distorsionó como la voz. Bueno, listo. Entonces sería puente. Entonces tienes dos cosas, ¿no? Vamos a utilizar aquí a Miki. Entonces tienes, esta sería nuestro cerebro, ¿vale? Y esas serían las funciones psicológicas que están externas, son histórico-culturales. Entonces, el puente entre la actividad cerebral, lo que pasa en el cerebro, y la forma en que estas funciones psicológicas se organizan en el cerebro, a esa relación, a ese puente entre función psicológica y cerebro, se le llama factor. Entonces... listo, profe. Gracias. Sí. Entonces, con eso, nosotros lo que estamos diciendo es que si el cerebro se lesiona, ¿vale? Vamos a ver inmediatamente afectada la función. Y si la función cuando la exploramos, es decir, motivo de consulta, tengo una dificultad atencional, entonces la pregunta que tendríamos que hacernos inmediatamente es no tanto sobre el estado del sistema nervioso central, que sería la lógica, ¿no? O sea, si decimos que si esto se afecta, si el cerebro se afecta la función, si la función se afecta el cerebro.
Esa sería como la más inmediata y la más lógica de pensar. Pero lo que nos dice el histórico-cultural, que me parece muy interesante, es que muchas veces el cerebro está bien, está intacto, no pasa absolutamente nada. Lo que sucede es el conjunto de interacciones que tiene esta función. Es decir, si la función es resultado de la interacción con Mickey Bebé, que es el experto, supongamos, y con Pluto, si es así la interacción, entonces tendríamos que preguntarnos es, ¿será que Mickey Bebé no es lo suficientemente experto o será que tiene el mismo problema de atención? Porque se da esa interrelación, ¿vale? Entonces, se entiende cómo hasta el momento hemos hablado del concepto de factor, ¿no? Concepto de factor. Hemos hablado, perdón, de las funciones psicológicas y cómo se construyen esas funciones psicológicas para el histórico-cultural. Entonces, primer paso en la formación de la función psicológica es un desarrollo que se da interpsíquico, es decir, dos cerebros interactúan y el que está aprendiendo, el que es inexperto, va a empezar a copiar, a asimilar la experiencia que exhibe el experto. Pueden silenciar o lo que no sé, que no sé. A ver. Me queda. Gracias. Entonces, hasta el momento, para reunir como las ideas. Número uno, una de las explicaciones que vamos a mirar aquí es una mirada de una evaluación neuropsicológica, ¿vale? O sea, una posible causa con la conducta ¿será que se desorganizaron las funciones a nivel del cerebro? Y se desorganizaron a nivel del cerebro porque es que la historia y la cultura con la que él se está relacionando, ese experto, también tiene un problema similar, o no hubo un experto que corrigiera cuando la atención se estaba distrayendo. No hubo alguien que dijera, mírame, préstame atención. No hubo nadie que hiciera eso. Entonces, es muy importante entender que nosotros tenemos pues esos elementos desde el histórico cultural. Una causa que puede estar a nivel cerebral, ¿vale? O una causa que puede estar a nivel externo, es decir, a nivel de historia y cultura, vínculo, afecto, ¿vale? Apego, todo esto. Pero lo interesante del histórico cultural es que propone un concepto que reúne los dos, como si los juxtaponiera. Es decir, podemos analizar al mismo tiempo el cerebro y la experiencia, al mismo tiempo. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con el concepto de factor. ¿Claro está ahí? ¿Sí? Por aquí hay chat. Sí, profe, sí. Yo creo que claro, Sí. puede seguir. R, sí, señor. Copiado, listo. Perfecto. Entonces, lo que va a suceder a continuación es que voy a compartir con ustedes una lectura que va a precisar estos aspectos teóricos, ¿vale? Estos aspectos teóricos del histórico-cultural, es decir, vamos a mirar la psicología y la neuropsicología desde el enfoque histórico-cultural con sus ideas, con casos, con ejemplos, ¿listo? Vamos a hacer con esa lectura, lo que pretendo es que en 15 días, ¿vale? En 15 días, o sea, van a tener para trabajar sobre factores neuropsicológicos alrededor de lo que va de esta semana y la siguiente semana,
para precisar como todos los aspectos teóricos del histórico-cultural, de la perspectiva histórico-cultural y sobre todo de lo que son los factores neuropsicológicos. Entonces, ¿cómo monitorear o cómo vamos a dar cuenta de que efectivamente nos ha quedado claro y que podemos garantizar, porque se trata de, cuando hablamos de resultados de aprendizaje, se trata de eso, de poder garantizar que ustedes aprendieron? Entonces, vamos a tomar en cuenta un conjunto de conductas, distintas conductas, que se corresponden normalmente con diagnósticos que vamos a encontrar frecuentemente en la práctica clínica. Y nuestra tarea va a ser seleccionar cuál es el factor, ¿vale? ¿Cuál es el factor? Es decir, cuál es la causa de esa conducta. Ejemplo, confundir la P con la D. Esa confusión se debe a un factor en particular. ¿Listo? Y entonces lo interesante del histórico-cultural es su derivación. ¿Cuál es su derivación? O sea, su consecuencia. Es que ustedes van a tratar un caso como si fuera único e irrepetible. ¿Por qué? Porque pueden tener dos sujetos con dislexia, pero esa dislexia en el sujeto A se debe a una causa muy distinta, es decir, a un factor muy distinto que al sujeto B. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta de en qué caso es el factor, digamos, de oído fonemático y en qué caso es el de percepción analítica o perceptivo analítico? Va a dar cuenta luego de que usted pueda tener todo el proceso de evaluación. Es decir, usted evalúa y usted dice, ok, hay debilidad en estos factores. Cuando hay debilidad en estos factores, se presenta esta señal, este signo, ¿vale? Esta conducta. Y eso nos lleva entonces a la idea, siempre será la idea, de podernos comprometer nosotros con que cada paciente es irrepetible. Y por lo tanto, entonces no hay una urgencia de vamos a intervenir a todos de la misma manera, sino que yo te voy a intervenir en función de tu dificultad particular. Porque lo que tú tienes conservado o fuerte no es lo mismo que lo que yo tengo conservado fuerte. Y la misma lógica entonces va a ser para entrenamiento de memoria o de atención o de lectura, tal. Va a depender también en la medida en que algunos tenemos más fuerte o menos fuerte diferentes factores. Entonces, vamos a mirar los factores, ¿ok? De forma teórica y vamos a también hacer el ejercicio de su evaluación. Entonces, para eso vamos a tener una lectura que lo que hace es la parte teórica. O sea, el factor es esto, el histórico-cultural propone esto, ¿listo? Completamente teórica. Y por el otro lado vamos a tener el instrumento de evaluación. Ese instrumento de evaluación explora cada uno de los factores. Vamos a tener de los 5 a los 12 años y de los 16 en adelante. Entonces, si por ejemplo, ustedes tienen su pareja y la quieren evaluar, bueno, si tiene más de 16, que espero que tenga más de 16, un chiste muy mal, puedan hacer el proceso de evaluación con esa persona. Y practicar, o sea, que lo teórico, ¿vale? Porque ustedes lo leen teóricamente y dicen, lo entiendo, profe, usted me lo explica y lo entiendo, profe, ahorita lo voy a evaluar y, profe, no lo entiendo. Es lo que muy probablemente va a pasar. Entonces, vamos a ir haciendo conjuntamente estos elementos en estos 15 días. O sea, vamos a revisar teóricamente y prácticamente el ejercicio de lo que son los factores neuropsicológicos como, y aquí quiero ser muy preciso, como primera causa, ¿vale? Entonces vamos a decir, ¿la conducta que estoy observando se debe a esta causa? No. Entonces vamos a explorar otras causas. ¿Listo?
Pero vamos a empezar por esa causa. La causa de el funcionamiento cerebral y su correlato con la función psicológica. ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. No, profe. Vale. No, señor. Listo. Entonces lo que se va a enviar son dos cosas. Van a encontrar, mejor dicho, van a encontrar 3 archivos. Sí, tienes razón, Yorlais. Entonces, Yorlais por el privado me dice lo siguiente. Me dice que les precise lo que tiene que ver con los tiempos y los métodos de evaluación que vamos a llevar en el curso, que vamos a adelantar en el curso. Básicamente, no podemos movernos de los 30, 30, 40, ¿vale? Primer corte 30, segundo y el último con 40. Dentro de esos ejercicios vamos a tener actividades, ¿vale? Cada actividad siempre va a tener una rúbrica o una plantilla que ustedes van a decir, ok, lo tengo que entregar de esta manera para estar en un 5 o estar entre el 4 y el 4.5, ¿vale? Como que tengo que tener en cuenta estos elementos. Yo voy a ajustar el plan de curso a esto que hemos conversado el día de hoy. Se los comparto. Ahí básicamente lo que les propongo es que los elementos prácticos, o sea, los elementos que ustedes van a desarrollar por su cuenta, pues van a tener un peso mucho mayor a, o sea, cuando ustedes digan parcial, no va a ser el parcial únicamente el momento de la evaluación. De hecho, lo que estoy contemplando para no atrasarnos mucho es que los días de parcial sigamos en clase, ¿sí? O sea, que evaluemos durante las clases. O sea, digamos que lo que ustedes entregan me lo envían, se revisa, se hace, pero digamos, son cuatro, ¿cómo se llama? 4 festivos. Entonces, hoy supuestamente era la presentación del curso y ya. Pero entonces hoy vimos clase. Entonces nos quedarían 3 y que serían primer parcial, segundo parcial y tercer parcial. Les propongo eso, que el día de parciales no sea parcial, sino que simplemente lo que haríamos es como una socialización de notas y como seguir en clase, o sea, seguir avanzando, para que no nos atrasemos, no tengamos que coordinar pues otros horarios de reunión, sino que vamos como enganchados en lo que pues se ha propuesto. De hecho, les confieso, me toca leer, o sea, lo que ustedes proponen no lo tenía dentro de mi rúbrica de trabajo, mi línea de trabajo, pero va a ser interesante, pienso que va a ser muy interesante. Entonces, si están de acuerdo, por ahí están diciendo que sí, están de acuerdo, pues vamos así. Entonces, por ejemplo, la primera actividad, ¿vale? La primera actividad es una actividad en la cual ustedes van a hacer el ejercicio de evaluación de los factores neuropsicológicos. Puede ser para un niño o para un adulto. Vamos a tener 5 a 12 años, 16 en adelante. En cualquiera de las dos, ustedes pueden tomar la forma, yo les enviaría el manual del instrumento y el instrumento. ¿Qué es lo interesante? Que es un método de evaluación cualitativa. ¿Eso qué significa? Que demanda por parte de ustedes no van a tener un 0, 1 o 2. Ustedes no dicen, no hizo, entonces 0. No, sino que tienen que fijarse en si lo hace con errores o no lo hace, ¿vale? Es decir, nos vamos a enfocar en el proceso, en el cómo lo hace. Una vez que tenemos eso, entonces vamos a revisar el estado de ese factor. Entonces, en últimas, ¿qué es lo que nos están diciendo con todo esto? Tenemos la teoría y tenemos la práctica. La idea es que en 15 días, que nos volvemos a encontrar así, pues, por videoconferencia,
no significa que yo no esté por el chat, o sea, les invito a que las dudas pues las hagan por el chat para que cuando se responda para todos. Vamos a tener como ese espacio de resolver dudas por la plataforma de Moodle. Pues me ha parecido bastante lento cargar, o sea, pierdo un poco la paciencia de que quiero entrar y quiero montar algo y se queda cargando, entonces estoy ahí como un poco resistiéndome, pero en últimas lo que quiero señalarles es que vamos a alojar las lecturas en la plataforma. Van a encontrar, digamos, el foro formal, digamos, de participación sobre esta actividad y sobre esa participación. La idea es que cada uno de ustedes pueda tener como ese espacio de socialización de lo que ha encontrado y las dudas que tienen. Que más allá de que entreguen un resultado completo, mi interés es que las dudas que tienen, pues, se aclaren, ¿vale? Y lo interesante también es que en el proceso de evaluación, cada caso, pues, es distinto. Entonces, vamos a aprender mucho de cuando cada uno socialice, pues, como su caso, ¿no? Como su presentación. Entonces, ¿qué me interesa que aprendamos? Cuando yo esté moviendo este dedito, ustedes sepan que mover este dedito se debe a la participación de unos factores en particular. ¿Vale? Eso me interesa. Que cuando ustedes estén viendo a alguien tartamudear, digan, nada, es por este factor. Que cuando ustedes vean a alguien que, no, es que mira, que yo leo y me salto el renglón. Ah, es por este factor. ¿Bien? Que cojan diferentes conductas y se debe a este, se debe a este. Eso es más que nada lo que me interesa como resultado de aprendizaje. Ustedes reconozcan los factores neuropsicológicos en su vida y en las personas con las que interactúen, ¿vale? Ya luego nos ocupamos de cómo fortalecemos. Es decir, mira, me encontré que hay una debilidad en el factor, no sé, kinestésico o cinético. ¿Cómo lo intervengo? ¿Cómo lo desarrollo? ¿Cómo lo fortalezco? Entonces, va la premisa del cerebro como un músculo. Le falta entrenamiento, le falta una intención. O sea, lo que ahorita decía Natalia. Tenemos que organizar una práctica para esta persona para que ese factor se fortalezca, para que los factores fuertes se hagan más fuertes y los débiles no se note tanto su efecto sobre el comportamiento. Esa es como la intención, ¿vale? Entonces, en la plataforma, en el Moodle, van a encontrar los archivos de las pruebas, tanto para adultos como para niños, de factores neuropsicológicos. Y van a encontrar la lectura que es obligatoria para todos, que es la de histórico-cultural. Entonces, con el histórico-cultural entienden lo teórico y con las pruebas pasan a lo práctico, según lo que ustedes tengan a la mano. Hay que hacerlo con consentimiento. Profe, ¿sí? usted había dicho que iba a subir la grabación de la clase, es que ahorita se me cayó el internet y pues quedé como a medias de lo que usted dijo. Sí, yo voy a subir la grabación. Yo subo la grabación. Y entonces lo pueden compartir y ver y todo lo demás. No hay problema. Profe, ¿Sí? con respecto a la primera actividad, pues lo de los 3 archivos que va a enviar para dentro de 15 días, ahí mismo va a ir como la explicación de la actividad que se va a hacer, los puntos claves. Sí, o sea, digamos que tú lees lo teórico, ¿vale? Y entonces, ya una vez que tú lees, vas a seleccionar o la evaluación para adultos o la evaluación para niños, y cada una de las evaluaciones tiene su propio manual, que a mi juicio, me parece que es bastante amigable, ¿no? Sencillo como de, esto es lo que tengo que aplicar, esto es lo que tengo que hacer. Pero, como sé que van a surgir dudas porque pues, por ejemplo, dice juntar pulgar e índice, entonces ¿cuál pulgar e índice? Y terminamos haciéndolo mal, o se me olvidó que tenía que vendarle los ojos, o... Entonces, esos tipsitos, esas cositas, esas dudas,
en el lapso, digamos, de esta semana, me gustaría que las pudiéramos ir, o sea, ¿qué me animaría a mí? Que ustedes lean la teórica, ¿vale? Que elijan en función de lo que esté más a su alcance evaluar y revisen el manual y digan, ah, ok, así lo tengo que hacer. Y me pregunten, profe, entendí que tengo que hacerlo así. Y entonces yo aprovechar eso para precisarles. No, mira, ten en cuenta que si estás evaluando un niño con debilidad sinestésica, entonces pon una hoja delante tuyo porque muy seguramente te va a babear. Porque la tarea consiste en que silbe. Y si no silba, o que sople. Y si tiene debilidad sinestésica, pues va a ser como y va a salir babas. Entonces, tener una hoja de papel delante y soplar, pues te protege de que no te babee. Ese tipo de asuntos que no están en el manual, pero que te pueden ayudar en el proceso de evaluación, es mucho más útil. Pero entonces, ¿qué ganó yo? Que tú elijas una población y empieces a leer el manual y tú misma descubras y digas, yo entendí esto, profe, ¿está bien? Y yo decirte, sí, está bien, porque si es así, te va a quedar para toda tu vida. Si, por ejemplo, peor escenario posible sería que no se entendió absolutamente nada. Yo qué esperaría que en estos 15 días